Hola, buenas noches. Mi nombre es Berta María del Rosario Molina Castillo y soy estudiante de Relaciones Internacionales del quinto ciclo. El día de hoy vamos a hablar sobre Marx, su ideología, pensamiento y que con el paso del tiempo este mismo se convertiría en revolución. En primer lugar, creo que es importante recordar uno de los puntos sobre los cuales se sienta este pensamiento marxista y creo es uno de los que más vale la pena analizar frente a la coyuntura internacional que reconocemos hoy en día. Recordemos que Marx nos hablaba de la distinción de clases, de la existencia de la diferencia de clases, ¿no? Y hacía la anotación hacia el proletariado y la burguesía, que eran puntos completamente antagónicos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que el proletariado era esta clase obrera que trabajaba excesivamente con pagos humillantes a quienes la dignidad se les veía afectada y por lo tanto estaban viviendo sobre un sistema el cual lo único que buscaba era beneficiarse sobre su trabajo. Y del otro lado tenemos la burguesía, ¿no? Que la burguesía estaba compuesto por aquel grupo de privilegiados que necesitaban nada más que vivir del trabajo de los demás, ya que con tener terrenos, con tener la capacidad monetaria para pagar a otros, hacer lo que ellos no deseaban o bien lo que les produjera dinero, la relación se terminaba. Simplemente esto era lo que hacía que la burguesía tuviera tanto poder y el proletariado tuviera tan poco poder. Creo que es interesante analizar este punto. ¿Por qué? Porque podemos analizar entonces el proletariado desde hoy en día, ¿no? Y podemos añadirle otro concepto, por ejemplo, las ideologías que planteaba Marx, ¿no? Que entonces una ideología se entendía como este camino que se sentaba para abrir puerta a una idea, a un constructo social sobre el cual se pensara, se viviera, se analizara. Y, por ejemplo, una de estas ideologías hoy en día, podemos hablar del feminismo, ¿no? Y metiéndonos un poco al feminismo, entendemos que esta sigue siendo una lucha, inclusive de clases. ¿Por qué? Porque inclusive dentro del feminismo vemos la división de clases, vemos un feminismo vainilla, vimos la falta de un feminismo integral, ¿no? Creo que es un punto interesante de analizar, pero más allá de eso podemos pensar cuál sería el comentario de Marx sobre cómo funciona el feminismo hoy en día. O bien la falta de este mismo. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad podemos aún ver esa brecha tan grande, salarialmente hablando, entre hombres y mujeres, inclusive realizando el mismo trabajo, ¿no? Entonces podemos hablar de que esta burguesía incluso pudo haber evolucionado, ¿no? Haberse convertido o ya no ser integrada por el mismo grupo, pero sí ejerciendo el mismo poder. Respecto a esto también, creo que es interesante analizar cómo este régimen capitalista es la única realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Se sigue viviendo del capitalismo. Pero lo interesante sobre la coyuntura actual es que el capitalismo no es el mismo. Quienes tienen el poder no son los mismos. Anteriormente podíamos hablar de la triada, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia. Los tres países poderosos, ¿no? Y podíamos mencionar que encontrábamos a Estados Unidos más arriba que los otros dos. Analicemos, ¿esto realmente aún pasa? Sí, el capitalismo sigue siendo el guía y el que abre el camino, ¿no? Pero el poder de los estados, ¿cómo está? ¿Será que este capitalismo se modificó? ¿Será que podemos evidenciar clases dentro de los estados? ¿O ya no? Porque también podemos hablar, por ejemplo, de India, quien se está abriendo un camino en la estructura internacional, ¿no? Que siempre estuvo presente, pero hoy en día es aún más relevante. África, con potencias peleándose por poder controlar este área, ¿no? Realmente creo que es interesante hacer esta anotación porque hablando del capitalismo, hablando de todo esto, podemos recurrir a cómo está el Soho hoy. El Soho era el barrio sobre el cual Marx creció, crea sus pensamientos
Específicamente creo que es interesante analizar el caso del Red Lion, que era la taberna en la cual nace el Manifiesto Comunista. El Red Lion actualmente es una coctelería muy famosa, con precios sobrevalorados. ¿Por qué? Por Marx. Inclusive él se ha convertido en parte de este capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque su imagen hoy en día vende políticamente, vende para los estudiantes, vende para el sistema internacional, vende para académicos. Realmente es interesante analizar esto porque no son puntos contrarios. Realmente la imagen de la eliminación de clases ha generado más clases. Otro de los puntos interesantes a analizar en respecto a hoy en día, creo que podemos mencionar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos analistas creen que la llegada de la inteligencia artificial puede ser entonces el fin de la clase obrera, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos mencionar maquinaria, robots o lo que sea que esto contenga para eliminar ese trabajo de las personas que son parte de la clase obrera, ¿no? Que viven aún por un sueldo insignificante. Y en cuestión de esto, creo que también vale la pena analizar la inteligencia artificial académicamente hablando. ¿Por qué? Porque entonces actualmente, hoy en día, como estudiantes, ya ni siquiera tenemos esa necesidad de estudiar, de analizar, de pensar. ¿Por qué? Porque existe 10, 15, 20 páginas que lo hacen por nosotros, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede afectar esta eliminación también, no? Creo que es interesante analizarlo porque ¿qué es entonces lo que necesita la sociedad hoy en día? ¿Necesitamos una nueva revolución o necesitamos simplemente acoplarnos? Porque la realidad es que esta estructura capitalista no va a acabar. No va a acabar ni hoy ni mañana y posiblemente no acabe de aquí a 10 años, pero sí se transforma, sí se modifica. Entonces, esas modificaciones, ¿sobre qué base las vamos a hacer? ¿Seguimos concibiendo a Marx como aquel que tiene la única razón? ¿O podemos modificar esa base que ya nos dio para entonces crear una propia revolución que globalice y que entonces nos demuestre una nueva estructura internacional? Los invito a seguir pensando, a seguir analizando, a seguir estudiando a Marx y especialmente a seguir sobrepensando cómo es que nuestra estructura funciona, cómo nos afecta y cómo podemos apoyar.